Paula Romo, ex ministra de Gobierno, nos acompaña esta mañana. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. Con la salida de la cárcel de Jorge Glass, el correísmo ha dicho que se empieza a hacer justicia por la persecución, el lawfare que alegan de ser unos perseguidos políticos. Y usted, como ministra de Gobierno con Lenín Moreno, se llevaría a juicio de ellos gran parte de esa culpa, porque fue en su gobierno que mandaron a la cárcel a Jorge Glass, que sentenciaron a ministros y huyeron unos cuantos. Entonces, este podría ser el inicio, como dicen ellos, de las causas a favor del correísmo. De ninguna manera. Stephanie, nuevamente buenos días. Muchas gracias por la invitación. El hecho de que Jorge Glass haya estado en la cárcel y todavía tenga una pena pendiente por cumplir no tiene que ver con ningún asunto político, sino con los hechos de corrupción por los que pesan sobre Jorge Glass 3 sentencias diferentes, 2 de ellas están en firme, de 8 y 6 años respectivamente. Y creo que por ahí hay que empezar cualquier discusión sobre Glass. No es inocente, no ha cumplido su pena y está libre en este momento porque otra vez se burlaron de la justicia. No hay ningún juez que haya dicho que sus penas no existen, ni que ha sido inocente, ni que la justicia ha sido manipulada, ni siquiera hay un juez que haya dicho que cumplió con su pena y que terminó de pagar su sentencia. En este momento lo están usando y promocionando como un mártir, un perseguido político, simplemente porque volvieron a hacer precisamente aquello de lo que tanto los acusamos y que la justicia lo probó. Burlarse de la ley, pasarse por encima de la ley, vivir por fuera de la ley, con un juez de bolsillo que se prestó para una triquiñuela impresentable. Desde su experiencia como exministra, si no hay pacto o si el gobierno rechaza la acción de la justicia o de un juez al conceder este habeas corpus con sentencias ejecutoriadas en la forma y en las razones expuestas, ¿qué más debe hacer más allá de la apelación del SNAE? Sí, hay varias cosas que se pueden hacer. En este momento, en efecto, todos los ojos están puestos en la apelación, porque en el país entero hay un acuerdo. Lo que pasó en Manglar Alto no tiene presentación jurídica. ¿Por qué Manglar Alto? ¿Por qué un juez de turno, un juez cuestionado que ya no tenía nada que perder, se había pedido su salida? Argumentos como que se desconoce el lugar de la prisión. Todo esto jurídicamente no tiene sustento, no veo a nadie desde el punto de vista profesional jurídico defendiéndolo. Y entonces la apelación debería decir esto no tiene jurídica y por lo tanto Glass tiene que regresar a la cárcel. Desde el punto de vista jurídico, eso es lo que deberíamos esperar en estricto derecho. Desde el punto de vista de lo político, porque es innegable que esto tiene una dimensión política, desde el punto de vista de lo político, si hay pacto o no hay pacto y con quién o quiénes, se verá en los próximos días. Cuando yo veo los boletines de todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional, todos se acusan unos a otros. Yo no estoy con UNES, es el otro el que está ahí. ¿Eso significaría entonces que nadie va a ser mayoría con ellos en la Asamblea? ¿Que nadie va a votar con ellos en una eventual recomposición de fuerzas en la Asamblea Nacional? Porque creo que ahí podremos saber si hay acuerdos políticos y con quién o quiénes. Ahora, en ese manejo el Consejo de la Judicatura también. Ok, y en ese manejo de lo político que está en la otra orilla de lo jurídico, ¿qué estamos viendo entonces en la Asamblea? El PSC, la Izquierda Democrática, le dice a Creo, el pacto es de ellos. Creo, UNES, por eso las amnistías para los de las protestas de octubre, UNES, y ahora la salida de Glass. Y el gobierno le dice al PSC, pero si es PSC y es UNES los que se han unido en la Asamblea para no permitir que pase ningún proyecto de ley o para querer cambiar autoridades, el pacto es entre ellos. Pero hay una cosa que es común denominador en estas acusaciones, y es que UNES está pactando. ¿Por qué se vuelven indispensables para gobernar o para controlar entonces? Y yo solamente sumaría algo. Pachacutic sacó un comunicado igual. Es decir, Pachacutic, Izquierda Democrática, Creo y Partido Social Cristiano dicen nosotros no llegaremos a ningún acuerdo con UNES. Ni hemos llegado, ni vamos a llegar. Veamos qué pasa en la Asamblea. Porque ahí podemos saber quiénes están de acuerdo y quiénes por 45 votos, y así respondo a su pregunta, 45 votos pesan mucho, pero la pregunta es quiénes están dispuestos
por esos 45 votos, a hacerse de la vista gorda, por ejemplo, de lo que ha pasado este fin de semana después de esta serie de boletines en donde todo el mundo coincide que la salida de Glass es contraria a la ley, a la Constitución, a la justicia, a la decencia. Veamos qué pasa en los próximos días y ahí sabremos exactamente quién se siente cerca de UNES en los hechos y quién no. Entonces, por un lado, el peso de esos 45 votos. Luego, hay responsabilidad del gobierno, ya sea porque pactó o porque a pretexto de respetar la independencia de funciones permite que eso pase. Pero escuchemos lo que dijo sobre eso el presidente. No tengo ninguna simpatía por el señor Glass. Y en lo personal ha sido una persona que me difamó durante 15 años. Y yo no pactaría jamás con la corrupción. Me digan a mí, no Guillermo, pero es que lo que tú argumentas, que en la democracia un valor esencial es la independencia de poderes, sí, tienes razón, pero no en este caso. Ah, en este caso no. ¿Y quién determina en qué caso sí y en qué caso no? Criticábamos a Correa cuando intervenía en la justicia y ahora criticamos a Lasso por no intervenir en la justicia. Pero hay una diferencia en meterle la mano a la justicia para dictar sentencias y presionar jueces y meterle la mano a la justicia o incidir en la justicia para cambiar un sistema corrupto y los temas de fondo que anuncian tiene que ser una consulta popular, pero esperando a un año más. Yo jamás pediría que un gobierno meta la mano en la justicia, distorsione la justicia, manipule una decisión. Jamás. Y también estoy consciente de que hay circunstancias en donde tratan de sorprender los delincuentes al Ejecutivo, a la policía. Mire usted que el tema del habeas corpus para Jorge Glass no es nuevo. Cuando nosotros fuimos gobierno, varias veces intentaron hacerlo, tanto así que un día incluso yo lo hice público. En ese momento recibí una serie de críticas, pero ustedes recordarán que un día yo comenté en redes sociales que se trataba de manipular un habeas corpus el mismo día por el mismo abogado para Jorge Glass y para alias Rasquiña. ¿Cuál es el papel del gobierno? Que el SNAI apele y se oponga. Que quienes son convocados a un habeas corpus se opongan, que nos digan, que le digan al país lo que está pasando cuando hay una manipulación de esta naturaleza. Y si es que ha habido al menos negligencia de sus funcionarios del Ejecutivo, la pregunta es si ya están separados, ya están siendo investigados o cuándo lo serán. Cuando usted fue ministra de gobierno, también se denunciaron ahí casos de corrupción desde la asamblea, asambleístas provinciales que estaban pidiendo puestos, contratos al gobierno, pero estas son prácticas que no terminan. Vea usted las denuncias que están ahora en la asamblea. La muerte cruzada cambia la composición de la asamblea, pero no las prácticas. Y entonces es un cuento sin... Sí puede hacer hoy por hoy un gobierno en las condiciones actuales si realmente tiene voluntad de no ceder a los votos transaccionales. Lamentablemente en el país nos hemos acostumbrado a la fuerza de la extorsión. ¿O qué es sino cerrar una vía, bloquear el paso de las personas, cortarles el agua, el paro de determinados lugares? Lo que significa es la fuerza en lugar de la razón, el debate, la democracia. Y lamentablemente esa extorsión, esa amenaza, a veces en forma de votos en la Asamblea Nacional, a veces en forma de 3 piedras en la mitad de una carretera. Lamentablemente, frente a esa extorsión, no queda más que la imposición del Estado de Derecho, de las normas, de las leyes, y creo que eso es posible. ¿El gobierno tiene la posibilidad de hacerlo? Seguro que sí. Hay condiciones que van más allá de los votos en la Asamblea. ¿Es realmente un momento difícil para el país? Sí. Pero un gobierno que tiene ingresos, que tiene una recaudación tributaria que se multiplicó después de las últimas decisiones, un petróleo que está por encima de 100, tiene muchas herramientas para hacer política pública, para dedicarse más a las personas que a la Asamblea
y creo que también para enfrentar algunas prácticas y tratar de construir algunos consensos sobre la mesa. Pero luego ahí salen las reacciones sobre qué tanto y los límites que tiene el gobierno para poder seguir gobernando sin la Asamblea y las limitaciones en la Asamblea. ¿Y qué quieren en la Asamblea? ¿Qué quieren esos 45 votos también? UNES va a seguir insistiendo en crear una comisión de la verdad. De hecho, recordemos lo que nos dijo aquí el asambleísta Fausto Jarrín de UNES. Esa comisión de la verdad, que es algo que vamos a insistir siempre, es una propuesta que se la hicimos al presidente de la República y se la volvemos a hacer. Se la vamos a hacer al ministro de la Política cuando nos invite, si es que nos invita a dialogar con él. Esa es parte de una estrategia internacional, incluso con los abogados internacionales. La fiscal general fue la primera en reaccionar con la excarcelación de Glass y lo que ella dijo es que la fiscalía ha demostrado la comisión de los delitos y que ya los jueces, es decir, tribunales nacionales, determinaron la responsabilidad penal. Pero ¿de qué podría servir entonces esta comisión de la verdad que vienen insistiendo desde hace tiempo, primero desde la Asamblea? Hay que llamar a las cosas por su nombre. Lo que busca el correísmo es una comisión para certificar la impunidad, no para la verdad, para la impunidad. La sola propuesta es contraria a la Constitución. La Constitución prohíbe expresamente comisiones ad hoc, ya sea para hacer juzgamientos previos, ya sea para tratar de reemplazar a la justicia, peor todavía para desconocer fallos judiciales. Y ahí tenemos al correísmo proponiéndole al país de frente algo que ya sabemos en dónde está y a dónde está encaminado. ¿Qué van a revisar? Lo que van a hacer es cambiar el relato, lo que van a hacer es poner en el papel el relato que ellos han mantenido durante estos meses y estos años, pretendiendo que nos olvidemos. El problema no es un problema ni político ni ideológico. El problema es la negociación petrolera, Sucre, Alex Saab, la refinería de Esmeraldas, la del Pacífico que no existe y ahora parece que ha sido producto de una alucinación. El problema es que Odebrecht y Concienzao Santos en sus delaciones dijo que quien hacía caja y cobraba peaje, es decir, pedía dinero en el gobierno del Ecuador, era Jorge Glass. Y esa es la sentencia por la que estaba preso antes de que un juez de Manglar Alto diga que tiene que salir porque no saben bien en dónde está y porque está afectado psicológicamente. En estas circunstancias, su precedente en ruptura de los 25 en su momento, por cierto, al que también perteneció el ministro actual, Jiménez, es con un movimiento que irrumpió en la política, repudiando las prácticas en ese entonces de lo que llamaban la partidocracia, luego rompiendo con Correa, porque decían que había perfeccionado esas prácticas, pero quizás usted en el Ministerio del Gobierno evidenció que en ese puesto resulta que utópico pensar en que pueden no negociar y querer mantener la gobernabilidad. ¿Qué medidas de ruptura hacen falta ahora para destrabar entonces estas pugnas de poderes finalmente que se están dando y que tanto daño le hacen a la ciudadanía? El gobierno necesita gobernabilidad, pero no a cualquier costo, y yo creo que esto es muy importante. Ya que usted se ha referido a mi paso por el Ministerio de Gobierno, a mi responsabilidad en el Ministerio de Gobierno, nosotros en su momento hicimos un acuerdo político con 4 fuerzas políticas, incluida la fuerza que hoy mismo está en el gobierno, con un acuerdo con puntos programáticos claros. En esos puntos, cuando se sometieron a leyes, se votaron de manera conjunta. En otros casos, perdíamos las leyes. Y cuando las perdíamos, volvíamos a presentarlas, las modificábamos, seguíamos conversando, discutíamos, participábamos en el debate y de nuevo, si es que se mandaban al archivo o se perdían, volvíamos a presentarlas. Y cuando tuvimos una prueba posible de llevarla a la justicia de corrupción de un asambleísta, la llevé y Daniel Mendoza está privado de libertad y sentenciado por la Justicia Nacional. La exministra de Gobierno María Paula Romo acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted, muchísimas gracias. Buenos días. Con ustedes.